Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil. Este es el curso de procesamiento digital de señales. Mi número de grupo es el 299004-8. Esta es la tarea final, la tarea número 5, la fase número 5, donde se nos piden construir unos procesadores para un procesamiento de una señal de audio. Eh, Está generado en el sistema Simulink de MATLAB. Como vemos entonces acá, podemos observar, tenemos las entradas del sistema, donde tenemos un impulso discreto. Este impulso discreto para ser analizada la señal en nuestro osciloscopio aplicado para el procesador delay y de reverberación. Vemos que tenemos una señal seno que se aplica para nuestros procesadores de trémolo, distorsión y flanger. Y vemos que tenemos la señal de audio generada por un bloque multimedia, reproductor de un archivo multimedia que nos compartió el tutor para hacer el ejercicio. Es una señal o un sonido de una guitarra. Inicialmente quisiera como conectar para escuchar y poder ver cómo se ven las señales en el osciloscopio eh, tal cual, original, como salen del archivo multimedia, y así podemos analizar los procesadores. Vamos a conectar entonces acá directamente a la señal que se genera. Vamos entonces a correr. Vamos a esperar un momento que cargue y vamos entonces a revisar o a observar cómo se comporta la señal en el analizador de espectro y cómo se comporta en nuestro osciloscopio. Vemos entonces que en el analizador de espectro tenemos una señal eh, que contiene múltiples señales en frecuencia. Vemos que entonces se va dando un comportamiento y va tomando una estabilización. Y vemos que en la señal del osciloscopio vemos que se va generando una señal de guitarra con amplitud de 0,5 a menos 0,5. Si nosotros entonces detenemos la grabación, vamos entonces a conectar nuestro audio, la salida, que la salida contiene un procesador paneador. Vemos entonces que tenemos el procesador delay, que es como un retraso de la señal, reverberación, que es como un efecto de eco que se nos da en el sistema. Vemos un procesador trémolo que es como si incrementáramos o disminuyéramos los niveles de volumen. Cabe resaltar que en el trémolo tenemos una señal modulada y una señal moduladora. Tenemos una señal de distorsión, como su nombre lo dice, pues donde cambian las características de nuestra señal, pues obviamente de nuestro sonido. El flanger, que es donde se adquieren como un poco más de brillos en las señales y en las reproducciones de audio. Un bloque sumador que recoge todos estos procesadores y al final un procesador paneador que es con el que podemos darle más características a nuestro sonido y distribuirlo en las salidas, por ejemplo, como los parlantes para generar diferentes efectos de sonido. Vemos entonces que ahorita conectamos a la salida nuestro procesador paneador y vemos que para este caso ya tenemos una señal activa por medio de las ganancias. Vamos a tener solo una, que es la distorsión, para escuchar en este momento entonces cómo suena. Vamos a correr entonces de nuevo y vamos a mirar cómo se comporta en este momento. Vemos entonces que empieza a generarse nuestra señal en frecuencia por medio del analizador de espectro. Vamos a esperar que siga cargando
nuestra señal en el osciloscopio para ver la señal en el tiempo con la amplitud y pues empieza a generarse el sonido. Vemos entonces que empieza a cambiar las características. Vemos que ya en distorsión ya no se encuentran la señal completa, sino que empieza a mostrarse unas partes con unos picos de amplitud bajos y otros muy altos. Si por ejemplo nosotros cargamos uno diferente, vamos a ver, activar otro procesador distinto. Por ejemplo, el de reverberación. Vamos a analizar entonces ese comportamiento ahorita. Vamos a correr de nuevo. Vamos a esperar que empiece a cargar. Vamos a empezar a analizar. Vamos entonces a ver que la señal en frecuencia, nuestro analizador de espectro también cambia en decibeles y vemos que empieza a correr nuestra señal para el tiempo y revisar cómo se comporta en amplitud. Vemos entonces que el audio se da una señal y va teniendo un decremento igual que una señal de eco, que damos un sonido fuerte y él empieza a decrementar en el tiempo y se va perdiendo y se va, digámoslo así, desvaneciendo en función del tiempo. Inmediatamente se da otra señal fuerte, tiene el mismo efecto. Una señal fuerte y va desvaneciendo en función del tiempo. Ahora veamos qué pasa si nosotros hacemos la carga de todos los procesadores. Revisemos qué pasa en la salida o qué efecto se tiene. Vamos entonces a poner los dos en uno, activando las ganancias para que se activen los procesadores. Vamos entonces a ver cómo lo estamos haciendo. Vamos a esperar. Está un poco lento. Vamos entonces a esperar para volverle a dar inicio y vemos que ya empieza otra vez a cargar. Vamos entonces a ver ahorita cómo se presenta nuestra señal en frecuencia para nuestro analizador de espectro. Vamos a ver que ya empieza a tomar un comportamiento más estable, pero vemos que acá en nuestro audio más vemos entonces que ahora nuestro audio y asimismo se ve reflejado en nuestra señal en el osciloscopio. Vemos que toma una amplitud mayor, antes estaba definida entre 0,5 y menos 0,5 y ahora la amplitud ganada está por encima de las 2 unidades. Esto quiere decir que se ha incrementado el volumen y que ya se están dando múltiples efectos, pues por obviamente la señal procesada en los múltiples procesadores. Vemos entonces cómo existen o cómo se dan los cambios y cómo los procesadores nos ayudan a mejorar y a dar diferentes efectos en la calidad de los audios. En este caso, un audio de señal de guitarra. Esto es lo que quería presentarles. Muchas gracias a todos.